Bueno, voy a hacer hoy un video un poco distinto, un video que no suelo hacer demasiado, y es que hace poco terminé de leer un libro que la verdad me gustó mucho, también sobre temática futbolística. Eso no se preocupe, en este canal trata íntegramente sobre eso, y es nada más y nada menos que el libro Senda de Campeones de Martí Perarán, un libro publicado en enero de 2011, si mal no recuerdo. Un libro que data desde hace muchos años, más de 10 años de hecho, y que justamente es sobre el Fútbol Club Barcelona, que es mi equipo principal de Europa realmente. Y es un libro que les recomiendo muchísimo a los culés, porque trata sobre todo del origen, de la progresión y de la evolución en general de la filosofía culé, de los valores que transmite justamente esta filosofía, jugadores con declaraciones también, exjugadores, en fin, gente muy involucrada en el mundo del Barça. Y voy a empezar a dar un poco mi opinión sobre el libro. Primero que nada, todo el relato empieza con la llegada de Laureano Ruiz, un canario que llega al juvenil A del Fútbol Club Barcelona, que empieza a instaurar la filosofía cruifista, ¿no? Que se conoce como cruifista, pero realmente Cruyff no es el generador, sino que es el padre realmente. En este libro, si mal no recuerdo, es una metáfora que me gustó mucho, que Laureano Ruiz es el abuelo de la filosofía del Barça, Johan Cruyff es el padre de esta filosofía, y Pep Guardiola, que justamente es en este relato, en esta historia, es el entrenador en ese momento que estaba vigente en el Fútbol Club Barcelona, es el heredero, ¿no? El que ha perfeccionado tanto la idea que ha generado el mejor equipo de la historia del fútbol, al menos en mi opinión. Y en este libro lo dice así de claro: uno de los mejores del mundo y prácticamente uno de los mejores de la historia en ese momento. Laureano Ruiz, el canario, que llega en Juvenil A, y empiezo a instalar esta idea que realmente no es el 4-3-3, sino que primero es un 3-4-3. Una idea en la que empieza a trabajar con los jóvenes pre-Masía realmente, porque es verdad que es la Masía, pero no es el Barça B. Luego daría el salto al Barça B, pero bueno, esto es otra historia realmente. Laureano Ruiz lo que hace es instaurar este tipo de esquema, esta filosofía. Los entrenamientos los modifica, entrenamientos mucho más, en fin, más duraderos, más intensos, y encima además hace un avance bastante importante en la historia del Fútbol Club Barcelona, en la que no se entendería el equipo de Pep Guardiola, sobre todo, o el Dream Team de Johan Cruyff posteriormente, que es admitir a jugadores con una talla o un tamaño menor al que antes considerado, porque en su momento, en la antigüedad, hace muchos años, en el Fútbol Club Barcelona solo se admitían jugadores muy altos y de un perfil determinado, y Laureano Ruiz lo que hace es abolir totalmente esto y permite la entrada a chicos a la Masía de menor estatura, que realmente no tenían nada malo. Lo único que pasa es que en el fútbol anterior el físico era muy importante. Es verdad que actualmente también lo es, y bastante además. Solo hay que ver al Bayern de Múnich o otros equipos en general del panorama europeo, pero en ese momento lo era aún más. Justamente es el propio Laureano Ruiz el que cultiva esta idea de la filosofía del Barça. Luego llegaría también al primer equipo en el que está un par de años. Luego volvería el legendario entrenador Rinus Michels, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol neerlandés y del fútbol mundial también, que también estuvo en el Fútbol Club Barcelona, ya no solo en el Ajax, donde es tan recordado, ¿no? Con ese equipo, en fin, con Johan Cruyff como jugador en ese momento, en fin, una cantidad de equipos dirigidos tremenda, y con muy buen desempeño. Pero a lo que voy es que al final Laureano Ruiz es el abuelo de esta idea, que no era tan conocido en su momento, pero que al final, a raíz de este libro, sale un poco a la verdad la figura de Laureano, o al menos no era tan conocido por los que no estaban tan familiarizados con el universo culé. Luego llegaría Johan Cruyff como entrenador, que, bueno, todos sabemos lo que ha sido Johan Cruyff en el sentido del Barça, ¿no? Un auténtico director técnico espectacular, creador del Dream Team, campeón de la primera UEFA Champions League del Barça, con aquel golazo de Ronald Koeman de tiro libre en los últimos minutos del segundo tiempo de la larga contra la Sampdoria. Aquel gol, probablemente y sin probablemente, el gol más importante de la historia del Barça. Y justamente es con Johan Cruyff como director técnico, pero también fue jugador, y como director técnico, que es lo que más me voy a centrar en este video, es el jugador que evoluciona primero que nada esa idea con ese 3-4-3, con esa línea de 3, con, por ejemplo, el avance que pone a Vaquero como enganche, en fin.
Pep Guardiola también como pivote en ese Dream Team. Luego pasaría a ser el sucesor en cuanto a la filosofía de Johan Cruyff, aunque es verdad que entre medio, entre Cruyff y Pep Guardiola pasan varios, pero eso lo voy a decir luego. Pero primero que nada que Johan Cruyff es el entrenador, perdón, que saca a relucir la filosofía de Laureano al máximo, la pule al 100%, y lo que llega a hacer con el Barça es tremendo, ganando, por ejemplo, aquel recordadísimo partido en el Bernabéu que gana, bueno, en el Bernabéu no, en el Camp Nou 5-0 al Madrid con aquella exhibición de Romario. En fin, un entrenador que lo hizo de forma espectacular, uno de los mejores entrenadores del fútbol, de la historia del fútbol, del Barça sin lugar a dudas, y un auténtico icono del club. Y luego llegaría Pep Guardiola, pero entre medio, como ya anticipé antes, pasaron varios que siguieron un poco con esta filosofía, que no la pulieron tanto y que no tuvieron tantos éxitos, como Luis Van Gaal o Frank Rijkaard, que Frank Rijkaard en el caso del neerlandés, del compatriota de justamente Van Gaal, logró ganar una UEFA Champions League, aunque no llegó al nivel que tuvieron Johan Cruyff o Pep Guardiola luego, porque ese nivel es altísimo, evidentemente. Sobre todo estos entrenadores lo que trabajan es el tema de la cantera, de las divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona. De hecho, Rijkaard es justamente el que hace debutar a Leo Messi. Van Gaal, de hecho, es el padre futbolístico de Xavi, dicho esto por el propio Xavi Hernández, que es un jugador que es verdad que no tuvo tantos minutos como podría haber tenido realmente con Van Gaal, pero sí que lo considera un poco el que le enseñó todo lo que tenía que hacer. Realmente un jugador que evolucionó mucho con el ex entrenador, por ejemplo, del Manchester United, entre otros, de la selección irlandesa también, pero que realmente lo considera un poco como su ídolo en cuanto a, bueno, ídolo realmente no, pero el que le enseñó lo que tenía que hacer para ser un futbolista de la talla de la que llegó a ser al final Xavi Hernández, que terminó evolucionando a un nivel brutal con Pep Guardiola, pero que primero pasó por manos de Van Gaal. Luego de Rijkaard, en su última temporada, en la que no gana absolutamente nada, es destituido, y llega Pep Guardiola en su primera temporada, un entrenador que ya había estado en el Barça B, lo había ascendido a segunda división, a la Liga Smartbank actualmente, en ese momento la Liga 1-2-3, la Liga Adelante, que bueno, en fin, en la segunda división, y que eso para el filial del Fútbol Club Barcelona es algo tremendo, ¿no? Estar en la segunda división, que al final es el tope para un filial, porque no puede subir evidentemente a primera división porque estaría jugando contra el primer equipo, entonces eso no tendría mucho sentido. Lo sube a segunda división y en su primera temporada como entrenador del Barça lo gana absolutamente todo en el primer equipo. Sextete, el único equipo hasta este año en el que el Bayern logró igualar al Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, era justamente el Barça, el único equipo que tenía un sextete. Es el único equipo, era, mejor dicho, el único equipo en la historia del fútbol en tenerlo. Y en el primer año de Pep Guardiola como técnico, gana la Liga, la Copa del Rey, la UEFA Champions League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes contra Estudiantes de La Plata, que por cierto no se lo puso nada fácil el equipo pincharrata, el equipo argentino, en ese momento dirigido por Alejandro Sabela, que en paz descanse también, el director técnico argentino. Pero realmente es una temporada que, en fin, yo creo que es la mejor temporada de la historia de un equipo de fútbol, y en la que se ve un fútbol total, un fútbol prodigioso, un fútbol que yo creo que nadie va a poder repetir, ni siquiera ningún equipo de Pep Guardiola, aunque el City esté en un momento brutal de forma, pero es que ese estilo de juego, esa filosofía, es que era un estilo de juego imparable, que desesperaba a cualquier rival, que rompía cualquier esquema, es que era imparable el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, y es el culmin, no porque se terminase la idea, que es verdad que en los últimos años, con la pérdida de identidad que ha tenido el club, con todos los temas políticos y, en fin, conflictos en general que ha tenido el Barça como institución, ha perdido un poco esa identidad que había conseguido con Laureano Ruiz, había mejorado con Johan Cruyff y había alcanzado su punto máximo con Pep Guardiola. Realmente es una identidad que se ha ido perdiendo poco a poco, pero es verdad que en la Masía todavía siguen instalados esos valores y esa filosofía que llegó al club a través de Laureano Ruiz, y que ha terminado evolucionando de un nivel brutal con Pep Guardiola, que justamente es el entrenador que, como ya dije, será, en fin, el entrenador en ese momento, en el momento del libro, que bueno, realmente es 2011, cuando luego del Barça haber ganado la UEFA Champions League
contra el Manchester United en 2009 y luego, de hecho, el libro fue publicado el mismo día, si mal no recuerdo, que sale en el podio del Balón de Oro los tres jugadores del Barça, Leo Messi como ganador y los otros dos puestos son para Iniesta y Xavi Hernández, que es algo, en fin, que también hay que hablar de eso, que en el podio de un Balón de Oro los tres jugadores, ya no solo que sean del mismo club, sino de la misma institución, salidos de la misma institución que es la Masía, de la misma institución que es la Masía del Fútbol Club Barcelona, salidos de las divisiones inferiores del mismo club, es algo único en la historia. Yo creo que no se ha repetido en ningún momento de la historia y creo que difícilmente se pueda volver a repetir. En fin, realmente algo impensable en ese momento y que llegó a su punto de máxima expresión con Pep Guardiola. Y encima en una temporada en la que el Barça es verdad que había ganado la Liga pero no gana la Champions, y es verdad que también Xavi Hernández e Iniesta habían ganado el Mundial, pero no es cierto que Messi, en mi opinión, yo creo que es el Balón de Oro que menos se merecía Leo Messi, que creo que se lo merecía más o Iniesta o Xavi, pero realmente también es que Leo Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol y aquella temporada con el Barça la rompió como en todas realmente, ¿no? Habrá que hacer un video también de Leo Messi comparando todas sus temporadas, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Lo que quería decir a modo de conclusión final es que el libro realmente está súper recomendadísimo por parte mía, un libro en el que te enseñan la filosofía y los valores culés al 100%, el origen, la progresión, la evolución y su máximo nivel de expresión, que realmente creo que a todos los culés les va a encantar, un libro sensacional. De hecho, yo lo tengo justamente, acá tengo mi Kindle, lo tengo en edición digital, de hecho les voy a dejar el link de la descripción por si quieren comprarlo desde Amazon. Es un libro que no es muy caro, pero que yo creo que vale totalmente la pena pagar el precio por este libro, que realmente es bastante largo, que no me llevó demasiado poco tiempo leerlo. Bueno, bastante largo, no está mal en cuanto al grosor, pero en fin, yo creo que la verdad que es un gran libro. Muchísimas felicidades a Martí Perarnau por este gran libro. Yo no lo había leído, es verdad que es un libro que ya tiene 10 años, pero en fin, me parece un libro muy recomendado y de hecho probablemente haga más videos relacionados con este libro. Tengo un video pensado porque al final del libro dice un poco los nombres más destacados de las divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona y me gustaría repasarlos un poco y comparar en ese momento lo que eran y lo que han llegado a ser. Me gusta mucho esa idea y creo que si les gusta, si ven este video, si le dan like y si se suscriben al canal, me gustaría que me digan si les gusta la idea y en caso de que les guste yo lo haré, y en caso de que no me digan nada, en fin, intentaré hacerlo también porque a mí la verdad que es una idea que me llama muchísimo la atención. Voy a dejar como siempre mi link de mi Twitter y mi canal principal, antiguo, en la descripción, y voy a dejar también una tarjeta el último video que subí, lo habré dejado por acá, y nos vemos en el próximo video. Like, suscripción y sobre todo visca el Barça. Adiós, chao.